Dios te bendiga grandemente y poderosamente. El día de hoy quiero hablar acerca de la oración, el poder de la oración. Sabemos, hermanos y amigos, que el Señor nos dejó en su palabra muchos textos donde Él habla acerca de la oración. En la palabra el Señor los guía, los dirige. Ahí podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos en nuestros momentos difíciles de angustia y de tribulación. Solamente tenemos que creerle a su palabra y confiar en Él. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 22. La palabra del Señor nos dice, la leo tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Y todo lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. Gracias, Padre, he leído tu santa y bendita palabra. Sé que tu palabra no regresa ni retorna vacía, sino que se hace lo que tú dices. Padre, seas tú usándome como tu instrumento, sea usted usándome para su gloria, poniendo palabras sobre mi boca, que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando por mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos y amigos, si podemos ver en las Sagradas Escrituras el ejemplo que el Señor Jesucristo le daba a los discípulos, y ese ejemplo también lo dejó a nosotros, que Él siempre se apartaba a orar en el monte. Y el Señor le decía a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo, Él no necesitaba orar porque Él era Dios, era el Todopoderoso. Pero Él dejó ese ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo. Que en todo tiempo tenemos que buscarle a nuestro Padre. En todo tiempo tenemos que clamarle. En todo tiempo tenemos que hablar con Él. Tenemos que conectarnos con Él. Así como nuestro Señor Jesucristo hablaba con el Padre y siempre se conectaba a hablar con Él, también nosotros tenemos que conectarnos y hablar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. El Señor nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 21, versículo 22, que todo lo que nosotros pidamos en oración, creyéndolo, lo recibiremos. Es muy importante, hermanos y amigos, que cuando nosotros vayamos a orar, llevemos ese corazón dispuesto, llevemos esa fe activada, esa fe positiva, que el Señor va a responder, que el Señor va a traer esa respuesta y esa solución a nuestra vida por medio de la oración. Tenemos que creer que el poder de Dios se va a glorificar y se va a manifestar cuando nosotros le pidamos a Él. Es muy importante la fe, porque si no tenemos fe, de nada nos sirve orar. Dice la palabra del Señor en Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros tenemos que tener fe para poder agradarle al Señor y para poder recibir respuesta de parte de Dios. Así que nosotros tenemos que activar nuestra fe. Antes de ir a orar, tenemos que ir creyendo que cuando nosotros le vamos a pedir al Señor, el Señor va a traer esa respuesta, que Él se va a glorificar y se va a manifestar por medio de nuestro clamor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Sabemos que la oración es poderosa. En la oración es donde nosotros hablamos y nos conectamos con el Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Si vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí podemos ver que el Señor habla y menciona nuevamente la oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Aquí podemos ver que el Señor nuevamente menciona fe antes de la oración. O sea que tenemos que tener fe para poder recibir lo que necesitamos de parte de Dios. La oración es poderosa. Es necesario creer que hay un Dios que es real, que existe y que nosotros seremos galardonadores de Él, dice su palabra en Hebreos. Cuando nosotros vamos a clamarle, a pedirle al Señor, estamos creyendo que hay un Dios todopoderoso que no lo vemos, pero sabemos que existe y que le estamos pidiendo a Él y que Él va a traer solución y que Él va a traer respuesta a nuestra vida. Así es que yo quiero decirte el día de hoy, hermano y amigo, yo no sé lo que tú estés pasando,
No sé lo que estés atravesando, a lo mejor estás pasando problemas, a lo mejor estás pasando necesidad, a lo mejor estás pasando pruebas, a lo mejor estás enfermo o enferma. Yo quiero decirte el día de hoy que dobles tu rodilla, que le clames al Señor, que le pidas al Señor. Dice su palabra en Mateo: pedid, se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Para nosotros poder recibir ayuda de parte de Dios, necesitamos pedirle. ¿Y cómo le vamos a pedir? Por medio de la oración. Es donde nosotros le vamos a pedir al Señor. Es donde nosotros vamos a hablar con el Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a recibir lo que necesitamos de parte de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Creamos a la palabra. Pongamos en práctica la palabra y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver el favor de Dios, porque su palabra dice que todo le es posible para el que le cree. El Señor le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si creyeres mirarás la gloria de Dios. Si nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso y nosotros creemos que si le clamamos a Él, Él nos va a responder y Él nos va a ayudar, así será. Miraremos la gloria de Dios, miraremos el favor de Dios, miraremos el respaldo de Dios en nuestra necesidad. Así es que no dejemos de clamar, no dejemos de orar, refugiémonos en el Señor, dependamos del Señor, depositemos nuestra fe y nuestra confianza en el Todopoderoso y vamos a recibir eso que necesitamos de parte de Dios. Así es que Dios te bendiga grandemente y poderosamente. Espero que esta corta palabra sea de bendición para tu vida. Sigamos adelante, confiando en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice su palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Bendiciones.